claramente en la Biblia está: habrá guerra en Israel, habrá guerra contra Israel, pero como quiera Jehová levantará bandera sobre su pueblo. Entonces, cuando entendemos que Jehová va a levantar bandera sobre su pueblo, ¿tú piensas que Dios va a bajar pacíficamente a plantar una bandera? No, ven, en los tiempos de guerra se planta bandera con autoridad, se planta bandera con fuego, se planta bandera con oración, se planta bandera con ayuno. Porque la única manera de ir en contra de la violencia es ser violento. Entonces hay que tener una fe violenta. Porque como te dije, si estás recibiendo vino nuevo, es porque estás siendo guiado bajo el Espíritu. Si estás recibiendo lo que Dios quiere para tu vida, es porque estás siendo guiado bajo el Espíritu. Es porque estás caminando bajo el fruto del Espíritu. No estás caminando ya sobre las obras de la carne. No estás caminando mirando al hermanito qué falda se puso, o qué pelo se puso, o qué color se pintó el pelo, o qué arete se puso. O si tiene tatuaje o no tiene tatuaje, olvídate de lo que se ponga, olvídate de lo que tenga. Tienes que ser violento para sacar la violencia de los otros. Entonces, pero hay que entender algo. Hay que entender algo. La guerra contra carnes, contra principados, potestades, huéspedes celestes, de las tinieblas. Vuelvo y le repito, de las tinieblas. Entonces, si eso camina de esa manera, si ese fue el orden perfecto que Dios creó, ¿por qué nos encontramos a veces en lugares donde tal vez si vengo hoy a predicar en Mahón, ya me están mirando mal porque Mahón? Ay, que estás recibiendo el vino nuevo. Explícame si quieres. Yo no vine a adorar a Dios, yo no vine a adorar a hombres. Bien claro lo dice Gálatas 1:10. Si soy siervo de Cristo, ¿cómo he de complacer a los hombres? Si complazco a los hombres, dejaré de ser siervo del Señor. No parafraseo, por allí está Gálatas 1:10. Es uno de mis versos favoritos. ¿Sabes por qué? Porque yo no vine a predicarte una palabra que te pompeara. Yo no vine a predicarte una palabra que te pasara la mano. Yo no vine a predicarte una palabra que te hiciera salir de una manera más satisfecha. Yo vine a predicarte una palabra que te lleva a un confrontamiento, no conmigo, no con el pastor, con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo será aquel que va a arrancar de ti toda raíz de amargura. Será aquel que va a arrancar de ti todo lo malo y pondrá todo lo bueno en ti. Por lo tanto, debemos entender que no es contra carne, que no se trata de lo que aquel se puso o de lo que no se puso, que no se trata de que cuando danzan o cuando hacen pantomima no me gusta, me distrae o no me distrae. Se trata de que hemos venido simplemente a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si hemos venido a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, si hemos venido a provocar el reino de Dios, debemos de entender este próximo principio. Teniendo una fe violenta, como te dije al principio, vas a ser puesto a prueba. Dice Jeremías 29, 11 al 12. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Esta es la versión, nueva traducción viviente, puede que sea un poco diferente a la suya. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Entonces esto me deja entender a mí que lo primero es que Dios tiene planes contigo, que tal vez sus planes te van a llevar a un proceso, que tal vez ese proceso va a ser difícil, que tal vez cuán grande sea la dificultad que se levante en el proceso, tu fe seguirá siendo probada. Y mientras tu fe siga siendo probada, vas a seguir ascendiendo de nivel en nivel. Porque la bendición de Dios no es aquella que entristece, sino que añade riqueza con ella. Por lo tanto, dice Pablo en su palabra, en sus epístolas, que la bendición de Dios es aquella que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Por lo tanto, cada prueba que se levante, simplemente sonríe.
Y dice, ya te venció en la cruz del Calvario. Simplemente mirar a una niñadita y dile, te veo baby, vuelvo a mi próximo nivel. Y dice, son planes para lo bueno, no para lo malo. Como te dije al principio, todo lo que Dios hace, aunque tal vez nos quejamos, porque son espinas fuertes, son espinas profundas, pero es para lo bueno, es para tu beneficio, es para tu beneplácito. ¿Por qué? Porque Dios nos ama desde la creación del mundo. Él nos amó. Pero mira esto. Dice, para darles un futuro y una esperanza. A veces hay futuros en los cuales nos topamos y decimos, ¿será esto lo que Dios hizo para mí? Hoy en día, usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Será esto lo que Dios ha hecho para mí? Porque créanme que aunque tengo poca edad, pero he pasado mucho sufrimiento, he pasado muchas dificultades. Y es difícil a veces creer, creo que se fue, es difícil a veces creer que la bendición de Dios está conmigo. Es difícil a veces creer que la bendición de Dios está conmigo. Porque cuando más difícil se levanta, cuando más difícil se pone la cosa, como decimos en Puerto Rico, se puso la cosa fría. Óigame, nos entran dudas, vienen pensamientos negativos a nuestra mente, y lo único en que pensamos es, el favor de Dios se apartó de mí. Su bendición se apartó de mí. Ahora siento que Dios ya está bueno. Ahora siento que Dios me dio la espalda. Porque no sabemos reconocer que cuando Él hace silencio, está trabajando y está pasando por una prueba. ¿Cuántos fueron a la escuela y el maestro te hablaba mientras era el examen? ¿Cuántos fueron a la escuela o a la universidad y el maestro te hablaba mientras estaba cogiendo el examen? Yo creo que ninguno. Y tan siquiera te dejaban hacer así. Porque te quitaban el papel de tener una F más grande que tu papel. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudamos del favor de Dios? Cuando realmente, simplemente, Dios no ha terminado su obra perfecta en tu vida. Pero ponemos 20.000 dudas, ponemos 20.000 peros. Empezamos a contender contra Dios sin haber entendido que la misma Escritura dice, no contenderá Dios siempre con el hombre. ¿Sabes qué me deja eso decir? Que tarde que temprano Dios te va a ganar la batalla, baby. Tarde que temprano vas a tener que entender que eres tu Dios, tu creador y tu proveedor. Tarde que temprano vas a entender que eres Jehová Rafa, tu sanador. Tarde que temprano vas a entender que simplemente te tienes que someter al fruto del Espíritu y finalmente apartarte de las obras de la carne. Cuando entendemos todo esto, cuando comenzamos a practicar todo esto, entonces el Señor finalmente dice, en aquellos días, mira que está a tu lado, en aquellos días. Dile, en aquellos días. Ahora dile, en estos días. En estos días. Jehová escuchará nuestra oración. Jehová escuchará nuestra oración. Jehová escuchará nuestra oración. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios empieza a planificar sus planes con tu vida, solamente me deja saber una cosa, que el tiempo eterno, el Kairos, interrumpirá tu cronos, interrumpirá tu debilidad, interrumpirá tu cronos, de tal manera que serás bendecido, de tal manera que la gloria de Dios descenderá sobre tu casa. Santo es. De tal manera que el reino de Dios se establecerá en tu vida. Entendiendo todo esto, tienes que caminar entonces con una fe violenta. Porque debes de entender que Dios nunca te ha dado la espalda. Debes de entender que Dios nunca te ha rechazado. Si estuvo callado es porque estaba pasando por prueba.
pero luego de la prueba viene la paz. Luego de la prueba viene la ascensión. Luego de la prueba viene a entrar una nueva dimensión. ¿Una dimensión de qué, Omar? Una nueva dimensión de fe. Porque fe es crecimiento espiritual. Cuando tú tienes fe, estás dispuesto a crecer espiritualmente. Cuando tú tienes fe, tú estás dispuesto a soltar todo lo que tienes para ascender, para moverte hacia algo mejor. Entonces, tienes que tener una fe violenta. No podemos estar sentados. No podemos estar. Y cuando estamos sentados, no me malinterpreten. Yo sé que hay personas que a veces en la adoración permanecen sentadas porque tienen su condición en sus piernas o su espalda. Me refiero a sentado en una condición espiritual. Espiritualmente hay gente sentada en la iglesia. Como la última vez que yo prediqué, espiritualmente están parapléjicos. Porque el Señor quiere gente violenta. Según están atacando el reino, hay que atacarlo con fe. Hay que decirle, yo sí puedo. Hay que decirle, sí se puede. No porque Obama lo dice, no, baby. Porque Jehová de los ejércitos va caminando conmigo. Porque conmigo va el grande en batalla. Conmigo va el que nunca ha conocido derrota. Conmigo va caminando aquel que caminó sobre las aguas. Y los discípulos tiraron una mano, no, baby, soy yo, Jehová tu creador. Entonces, entendiendo que hay que caminar con una fe violenta, les voy a dar unos ejemplos de personas que caminaron con una fe violenta y alcanzaron el propósito de lo que querían ver, porque estaban provocando el reino. Y cuando tú provocas el reino, lo único que vas a conseguir es la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Me dice la Escritura que estaba Pablo y Silas. Oye, los echaron al último calabozo. Ataron sus pies, ataron sus manos al cerro, al cemento, a la tierra. ¿Sabes qué hicieron? Mira el ejemplo. Por eso te digo que no es nada malo si te has sentado, pero alaba y adora. Estaban sentados allí, adorando a la Señor, provocando el reino. Estaban provocando al Mesías. Estaban provocando que el Espíritu Santo tenía que hacer algo porque ellos no debían estar presos, debían de estar en el mundo expandiendo el reino de los cielos. Entonces dice la